estamos de regreso y nos acompaña en el CTCN Plus en la capital de la República, don Carlos Viteri, candidato a asambleísta de Alianza País. Carlos, buenos días, gusto de verlo, ¿cómo está? Buenos días, Rodolfo, un gusto estar aquí en Cablevisión, un gran saludo a todo el Ecuador, a Lipunja. Bueno, el gusto es nuestro. A ver, Carlos, usted es candidato exactamente a la asamblea, ¿por dónde? Soy candidato nacional a la asamblea. ¿Ya? Estoy en 6º lugar. Mi binomio es Diana Coello, una mujer luchadora de la provincia de Guayas. Perfecto. A ver, ejes de campaña, no digo propuestas porque no estamos cerrando negocios, ejes de campaña. Ejes de campaña que presenta Carlos Viteri a, como es nacional, a todos los ecuatorianos. Sí, efectivamente son varios. Tenemos una agenda legislativa pendiente a fin de que nuestra constitución, la mejor constitución del continente, pueda ser aplicada en toda su integridad. Hay temas pendientes, son alrededor de 28 temas legislativos entre códigos y leyes, entre ellos, por ejemplo, la ley de recursos hídricos, la ley de cultura, la ley agraria, que son temas fundamentales y que por mandato constitucional es necesario contar con las leyes a fin de que esta transformación que estamos viviendo en esta revolución pueda profundizarse y podamos encaminarnos desde las normas legislativas a la consolidación del Estado plurinacional e intercultural y viabilizar hacia el nuevo paradigma del summa causa. En términos particulares tenemos una ley sumamente importante que es necesario viabilizar, que también lo ordena la Constitución y que tiene que ver con la importancia estratégica tanto nacional cuanto global de nuestra región amazónica. Y esa es la ley de la circunscripción territorial especial amazónica, que está escrito en el artículo 100 de la Constitución, que nos va a asegurar que nuestra Amazonía, ese pulmón del mundo entero, pues sea planificado en una forma diferenciada, que tenga una ley propia y que nos asegure la sostenibilidad de la región en beneficio de la patria entera y pues de la humanidad también. Claro, Carlos, a ver, vamos en orden. Uno, de las leyes que, como usted bien señaló, debieron haberse ya aprobado, no discutido, aprobado por mandato constitucional, verá que la Constitución lleva años ya en vigencia y en las leyes, hay algunas leyes que debieron haberse hecho en un año, usted se acuerda, por mandato constitucional, y ya han pasado 3 años más y algunas siguen ahí en el bla bla bla. Pero bueno, la ley de culturas está lista, estamos a punto de que la asamblea vaya al segundo debate, se vote, esa va a estar en este periodo. La ley de recursos hídricos, que pasó el segundo debate, cuando ya se iba a votar, la asamblea conoció el fallo Erga Omes de la Corte Constitucional, que recordó lo que está en la Constitución, que había que hacer una consulta prelegislativa, que en la ley minera no se hizo, porque ahí la Corte Constitucional decidió que si bien no había habido la consulta, había sido sociabilizada en extremo. Yo no quiero discutir, pero a ver, si la Constitución dice que tiene que haber una consulta, la sociabilización en extremo no es consulta, eso también debió haber sido consultado, pero ya pasó. A ver, esa también ya está para marzo, termina en la consulta. Se podría también votar en este periodo, esas dos. Y de allí se acabó, porque no va a alcanzar para más. Esa es la una. Y segundo, cuando usted me habla de una ley, no sea malito, le ruego explicarme en detalle el régimen especial legal que tendría la región amazónica, porque le recuerdo que uno de los principios fundamentales es que las leyes tienen que ser generales. Y ahí tendríamos un problemita. Cuénteme cómo sería la idea. Sí, Rodolfo, muchas gracias por la pregunta. Nuestra Constitución, en su artículo 250, define con claridad que nuestra región amazónica es la circunscripción territorial especial, en esos términos, circunscripción territorial especial, por toda la importancia que implica esa enorme biodiversidad que tenemos y que como ecuatorianos lo podemos decirlo con mucho orgullo, y por otro lado, toda la diversidad cultural existente en nuestra Amazonía. Estamos hablando de que 11 de las 14 nacionalidades y pueblos se encuentran en nuestra Amazonía, y la importancia estratégica desde el punto de vista también económico para el país entero, de tal manera que son elementos que hace que nuestra Amazonía tenga esas consideraciones importantísimas. Tenemos los mayores recursos genéticos en esa Amazonía, que muchos de ellos, la gran mayoría, no están conocidos y pues que requieren
su utilización requiere tener principios de sostenibilidad para proteger esta parte de nuestra región que es una zona complementaria. No nos olvidemos que nuestra región amazónica es también el territorio con recursos hídricos únicos en el mundo. En la Amazonía tenemos inclusive los territorios o las provincias con la mayor pluviosidad en el planeta, de tal manera que tenemos una importancia estratégica que obviamente requiere tener un manejo diferenciado, particular. En nuestro país solo 2 regiones tienen esas características. Galápagos. Nuestras Islas Encantadas, ¿ya? Y la Amazonía ecuatoriana. De tal manera que la misma Constitución ordena que para ese manejo sostenible, para esa protección necesaria, pensando en las futuras generaciones, pensando en la vida de los pueblos y culturas ancestrales, y pensando en toda esa rica diversidad biológica que tiene que, su uso sostenible tiene que servirnos para el Ecuador, y por qué no decirlo, la humanidad también, debe tener esta normativa particular que nos asegure la sostenibilidad de la región para no incurrir en actividades como hemos incurrido en el pasado como país. La Amazonía, no nos olvidemos, Rodolfo, que hasta hace poquísimos años la misma actividad petrolera era una actividad pues absolutamente irresponsable, en donde para la Amazonía únicamente quedó la basura, la contaminación y la muerte, de tal manera que esa historia es la que estamos cambiando, y para eso necesitamos tener los mayores estándares, las normas más rigurosas de protección, de responsabilidad social y sobre todo de visión de equidad. La Amazonía ha sido considerada como el patio trasero o la región víctima de una exclusión histórica, tanto territorial cuanto social, cuanto cultural, de tal manera que necesitamos enmendar esos errores históricos, y pues la Constitución acertadamente establece que hay que tener esta norma, y esta norma aparentemente sirve únicamente para los amazónicos, pero no lo es, tiene una importancia estratégica para el Ecuador entero. A ver, Carlos, vamos a un ejemplo concreto, claro, el ejemplo concreto y claro se llama Yasuní y Teté. ¿Qué hacemos allí? Porque a ver, le pongo un escenario, supongamos que se desarrolla el artículo de la Constitución y se crea un régimen especial parecido en lo que pueda parecerse y diferente en lo que tenga que ser diferente con Galápagos, porque si hay 2 regiones abismalmente distintas son Galápagos y la Amazonía, pues no se parecen en nada. La una tiene una feracidad, unos bosques espectaculares, unos ríos maravillosos, y la otra es roca, son islas volcánicas. La suerte increíble de Galápagos es que ahí tenemos especies que no hay en ninguna otra parte del mundo, punto. Y el océano, que es una maravilla. Ya. A ver, se hace la ley. Esa ley, en el momento que... Ahí va a haber un problema enorme al momento de hacer la ley especial, entre la preservación del entorno y del ambiente y la utilización para beneficio de los 14 millones de ecuatorianos, porque lo que está en territorio ecuatoriano es de todos los ecuatorianos, así como los impuestos que pagamos los ecuatorianos en unas ciudades más que en otros y en otras provincias más que en otros, igual van para todos. Ahí va a haber un problema. Concretamente, si usted tendría que resolver el tema Yasuní y Teté, ¿cómo hace? Rodolfo, los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir están allí establecidos, y justamente en este gobierno de la Revolución Ciudadana hemos estado dando respuestas a esa interrogante histórica que en el pasado ponía en directa confrontación entre la economía, la productividad, ¿ya?, y la necesidad de conservación, ¿ya? Y es justamente ese modelo de desarrollo donde el capital prevalece sobre el ser humano, donde la acumulación material prevalece, la acumulación material individual prevalece, donde esa acumulación material no tiene contemplaciones con los impactos de esos procesos acumulativos y esos procesos productivos o extractivos. Como ya lo hemos visto en el pasado, y como ya lo hemos visto en nuestro propio país, es justamente aquello que hemos cuestionado desde la perspectiva del nuevo paradigma del summa causa y del buen vivir, en donde nosotros consideramos, y en eso buena parte de la humanidad, inclusive de aquellos países considerados países industrializados, están mirando con interés la propuesta alternativa del Ecuador, en el sentido de que es posible conciliar la actividad económica, la actividad productiva, ¿ya?, con la conservación, con
los requerimientos con los principios de sostenibilidad y al mismo tiempo de una equidad y convivencia entre los diferentes pueblos y entre las diferentes culturas. De tal manera que es ese paradigma el que estamos implementando, de tal manera que la iniciativa Yasuní ITT es la muestra contundente al mundo entero de que es posible conciliar esos intereses del crecimiento económico, de la productividad y la conservación, y estamos encaminados en esa dirección. Pero va a ser factible si el resto de los países que deben de abandonar alguna vez la costumbre de querer beneficiarse del Ecuador, como ha sido norma histórica, gratis, a vaca muerta, como decimos por acá, a vacamú, ponen la plata. Porque si no ponen la plata, con todo respeto, pero yo me imagino que el ciudadano presidente, si no ponen la plata, los va a invitar a todos estos señores que hablan tanto de la conservación afuera y no ponen el dinero, a la localidad guayacense de Cerecita, para que se sirvan un sancocho bien cargado de un producto, un rizoma que es natural de la zona de Cerecita y que es la yuca. Porque una cosa es que dejemos lo que está allí abajo, siempre y cuando nos compensen, y otra cosa es que pretendan que la dejemos gratis. Porque nosotros no somos ni Kuwait ni Arabia Saudita. Aquí no nos sobra el dinero por miles de billones de dólares. Absolutamente cierto, Rodolfo, yo comparto contigo. Nosotros, el Ecuador no va a ser el país que coloque el sacrificio, que sea el único país que demuestre con hechos concretos que está dispuesto a renunciamientos. Estamos hablando de un bien de la humanidad, que es el ambiente planetario, de tal manera que hay una responsabilidad ética de los países del resto del mundo, sobre todo aquellos responsables del calentamiento global, sobre todo aquellos consumidores en extremo de los recursos hidrocarburíferos, de tal manera que obviamente nosotros estamos balanceando aquello y el presidente ha sido absolutamente claro en plantear también las alternativas. En ese sentido no debemos engañarnos, estamos en camino a la búsqueda de un nuevo paradigma, confiamos en que la iniciativa ITT vaya a tener éxito. Sin embargo, y en el peor de los escenarios, Rodolfo, yo creo que debemos estar absolutamente claros. Hoy, nuestro país no es el país que era hace 6 años atrás, de ninguna manera. Hoy por hoy, la actividad hidrocarburífera está controlado por el pueblo ecuatoriano, por nuestro gobierno que recuperó la soberanía, nuestro país que recuperó la soberanía sobre los recursos estratégicos, de tal manera que sí, hace 6 años las multinacionales se llevaban 80 barriles de cada 100 barriles, hoy ocurre exactamente lo contrario. Hoy, de cada 100 barriles, 80 sirven para el buen vivir de los ecuatorianos. Aparte de eso, tenemos los más altos estándares de exigencia de manejo y control ambiental. Estamos llevando adelante procesos de consulta comunitaria. Tenemos lineamientos absolutamente claros y coherentes con el respeto de los derechos de la naturaleza. Las cosas han cambiado, todo cambio trae traumas, tenemos un par de problemas legales por allí, pero las cosas han cambiado. Lo que no cambia en televisión es el tiempo, ya me están queriendo linchar, hacen la mala seña, en televisión tiene 2 dedos, hacen así, corte. Carlos, un gusto verte, allá vamos a tener tiempo más adelante, porque la campaña ni siquiera empieza, para seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias por estar con nosotros, si no nos vemos, feliz año. Muchas gracias, Roberto, un gran abrazo.